términos políticos de la Argentina. Bien, Gerardo Morales, bueno, evidentemente está pretendiendo ubicarse en un lugar de más progresismo que el de Macri, y sin embargo, esta semana mandó a detener a la casa a 3 importantes referentes de organizaciones sociales allí en Jujuy, con la excusa de que habían participado en acciones violentas. O sea, abiertamente fue a la criminalización de la protesta social, algo que, Macri de algún modo ha querido hacer, pero nunca llegó al extremo de ir a buscar a la casa a alguien como sí hizo Gerardo Morales. Viene precisamente a cuento de esto la entrevista que ahora vamos a tener con Daniel Menéndez. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Ale? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, vos sos una de las figuras de movimientos sociales que permanece en el gobierno con un cargo todavía como funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, y me imagino que te cruza esta discusión donde, bueno, el ministro Juan Zabaleta dijo que los movimientos piqueteros, los que acamparon la semana pasada, están extorsionando, apretando a los argentinos. ¿Para vos hicieron eso? No es lo único que dijo el ministro, ¿no? Me parece bueno, pero a mí esa parte me parece determinante en la construcción del sentido de estos días. Yo no estoy de acuerdo que una protesta es un apriete, pero ayer ha sido la 5ª reunión que se ha tenido con las organizaciones. A mí me parece en particular que hay un debate expuesto en la calle y que tiene que ver con la política social en la Argentina. Hay un conjunto de organizaciones que plantea que en esta situación de crisis es válido habilitar mayor incorporación a transferencia de subsidios a través de planes sociales a una cantidad de argentinos y argentinas que tienen dificultades. Y la política social del gobierno está planteando que ha habido durante la pandemia un esfuerzo enorme de asistencia y que a partir del crecimiento económico, atendiendo las dificultades, es decir, sosteniendo una malla de contención importante, el aumento de la tarjeta alimentar del 50%, bueno, el conjunto de política social que en la Argentina es importante, pero que ese fondo que se puede destinar a incrementar el 1.200.000 beneficiarios argentinos, trabajadores que perciben una transferencia, un subsidio, hay que trabajar sobre ese universo y fortalecer, en lugar de incrementar, políticas destinadas a fortalecer la productividad, la producción, la mejora en emprendimientos productivos. Hay un debate ahí que se da en la calle, que se da con conflictividad, pero que está enmarcado en ese contenido. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que hoy la Argentina vive dificultades, que es válido el planteo y es válido también lo que estamos intentando. Yo creo que el crecimiento, tenemos un problema en la estructura productiva argentina, se ha crecido 10 puntos el año pasado, se va proyectando un crecimiento de 5 puntos este año, y uno percibe que no alcanza. No es solo una cuestión de percepción, Dani. Hay números que son muy elocuentes. Yo cuando comparé acá la semana pasada que salieron desempleo y después pobreza, los números de 2017 con 2021, fines de 2021, que es el último dato INDEC, lo que se ve es que hay menos desempleo, que la economía creció y que sin embargo hay mucho más pobres. O sea que hay un montón de gente que tiene laburo que es pobre. Y hay un montón de gente que, trata de conseguir un laburo formal, no lo consigue, va a la informalidad y termina ganando un sueldo de miseria. No es un problema de crecimiento, es un problema de desigualdad, parece. Es un problema de que el poder adquisitivo del salario está por el piso. Y yo creo que ese es el principal problema de la conflictividad hoy en la Argentina. Y desde ahí la discusión respecto de si el esfuerzo está en ampliar la cantidad de subsidios o en avanzar en un conjunto de políticas. Y yo creo que la clave en la Argentina está ahí. Está en que se levanta temprano, a primera hora, va a laburar y el sueldo se escurre, no alcanza, tenés que tener 2 o 3 laburos y aún así no te alcanza. Y me parece que ese es el debate que nos tenemos que dar. Ahí tiene que haber una política social donde quienes perciben ingresos puedan mejorar y aumentar esos ingresos. Y me parece que es el gran problema que hoy tenemos. Y desde ahí discutimos con organizaciones, con espacios. Dijo Roberto Feletti ayer que el sueldo no alcanza porque falta una política antiinflacionaria. Lo dijo el secretario de Comercio. ¿Vos qué pensás? Yo creo que hay medidas que se imponen. Digamos, ¿no? Estamos en un mundo que la guerra que hoy está viviendo nos impacta de lleno. La inflación es el gran tema. A mí, obviamente, soy parte de un gobierno que estas discusiones públicas, digamos, dilapidan una expectativa.
digamos, ¿no? Ya la situación social y la tensión interna, me parece que ahí hay que, digamos, sí, pero más allá construir esa... Entiendo tu recaudo, más allá de la, yo digo, más allá de la peleita, más allá del Pimpinela. Lo que... Es más que una peleita. Sí, ¿no? claro. Quiero ir al fondo. Una peleita, la gente, a veces yo porque lo percibo en la calle, quizá de cada 10 reclamos, 3, 4 son por la situación económica y 6 o 7 paren de pelearse. Entonces, digamos, porque ese también es el marco en el que vivimos respecto de la expectativa que el Frente de Todos constituyó. Por eso digo, más que vos me digas si tal funcionario te parece bien o mal, me parece que lo que plantea Feletti es, para que el sueldo alcance, para que la inflación frene, hay que subir las retenciones. Por ejemplo, dice eso. Es absolutamente impostergable una medida más firme en ese sentido, pero yo estoy convencido de que el esfuerzo del Ministro de Economía y el esfuerzo del Presidente va en ese camino. Que nosotros tenemos que alertar desde mi función, que es recorrer los barrios y ver que la situación en términos inflacionarios no se aguanta más, es trasladar ese planteo para que aceleremos las medidas, porque, por ejemplo, la aplicación de la ley de abastecimiento es una cuestión absolutamente necesaria. El multar a una cantidad de formadores de precios que están especulando, que remarcan. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme, aumentando el 50% de la asignación a través de la tarjeta alimentar para 4 millones de argentinos, 1,5 millones de familias, y todo eso, si uno no tiene un conjunto de medidas que defiendan ese poder adquisitivo, termina siendo un esfuerzo nulo del conjunto de los argentinos a través del gobierno. Entiendo, pero insisto, ese esfuerzo que vos decís hacen el presidente y el ministro, ¿no debería incluir una afectación más severa de determinados intereses que el año pasado fueron muy beneficiados? Estoy absolutamente de acuerdo en eso. Tiene que haber una batería de medidas que sea más firme en ese sentido. Por eso lo que te planteo, el traslado. Lo que pasa es que, bueno, a mí no me gusta expresarlo en términos de un canal de televisión, porque soy parte de un gobierno, porque defiendo una unidad de gestión y que tiene que resolver problemas y que hay una complejidad enorme en el mundo, y el mismo presidente lo ha planteado. Vos fijate la reacción de las 2.000 familias ante 2 puntos de aumento de las retenciones para crear un fondo para estabilizar el precio del pan. Estamos claros que tenemos que enfrentar a una cantidad, lamentablemente, de sectores que se han visto beneficiados en pandemia y hoy por la guerra, que son muy firmes en la defensa de sus intereses. Me parece que ahí hay que abroquelar el bloque social del gobierno, y me parece que ahí hay que encontrar los puntos que nos unen como proyecto político, y me parece que ahí en todo caso están las posibilidades de evitar que haya una restauración conservadora, como se decía anteriormente, para volver a ya no discutir el incremento. Claro, lo que dijo Catopodis, si nos seguimos peleando nos van a cagar a palos y vuelve la derecha. Pero aparte vamos a dilapidar una expectativa que se generó, y ahí ya no hay que echar la culpa a nadie, es toda nuestra. Si acá hay una vuelta en las expectativas de la idea de derecha, ha sido porque hemos construido la mayor unidad y no hemos sido serios a la hora de poder poner en primer plano los puntos que nos unen, que yo estoy convencido que son mucho más de que las diferencias que hoy podemos encontrar. Si vos me decís, a mí me parece que ese es el horizonte que hoy está como un elemento prioritario, porque es el reclamo que uno recibe, porque la situación económica es difícil, pero a eso se le suma la angustia de la falta de perspectiva que podemos dar hoy desde el gobierno por estas discusiones que estamos teniendo. Esto puede convertirse en un promedio. A veces las coaliciones, si uno piensa A y el otro piensa B, quedan en algún punto en el medio. Lo que pasa es que pareciera ser que con ese medio no alcanza, ¿no? O sea, pareciera ser que el devenir actual de las circunstancias va a un deterioro mayor del salario. Mira, yo creo que cuando construimos este espacio en el 18, y que Cristina sobre todo construyó la candidatura de Alberto y recogimos las expectativas y las esperanzas, teníamos claro que todos cedíamos algo, nuestras aspiraciones de gobierno. Me parece que eso es lo que hay que sostener, ¿no? Si quienes hoy, digamos, entendemos que el proyecto posible que nos une siempre va a ser mejor que, digamos, que en el 2023 no podamos sostenernos en el gobierno. Me parece que ahí tienen que